el sello, marcados con amor. Bueno, pues esta plática se llama Tercia de Reyes. ¿Cómo se llama? Tercia de Reyes. Y no tiene nada que ver con el póker. Más bien tiene que ver con lo que podemos aprender hoy de 3 reyes bíblicos para poder usarlo en nuestro beneficio, en nuestra vida práctica el día de hoy. ¿Te interesa? Sí. Ok. La Biblia habla de una gran cantidad de reyes, especialmente en el Antiguo Testamento. Reyes de todo tipo y de muchas naciones, pero especialmente habla de los reyes de Israel y Judá. Y también ahí hay reyes de todo tipo, muy buenos, regulares, malos y muy malos. El pueblo de Israel, todos saben la historia, salió de Egipto liderado por Moisés. Después fue liderado por Josué en la conquista de la tierra prometida. Y a la muerte de Josué vino un periodo de unos 200 o 300 años aproximadamente, donde Israel se rigió por jueces, que al igual que Moisés y Josué eran líderes designados por Dios y seguían solo sus instrucciones. El último de los jueces fue Samuel, y en él se establece la transición del periodo de los jueces al periodo monárquico, y fue el encargado, Samuel, de ungir tanto a Saúl como a David. Esta transición se debió a una mala idea del pueblo de querer un rey, igual que los demás pueblos idólatras que los rodeaban. Samuel se enojó y fue a quejarse con Dios, y Dios le dijo, 1 Samuel 8:7, dice: en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Entonces el pueblo fue de esa manera, tomó su decisión, y Dios le dijo que le advirtiera al pueblo sobre las funestas consecuencias de esa equivocada decisión. Así que, y es que solamente puede haber un rey sobre el pueblo de Dios, y ese rey se llama Jesús. Amén. Ahora, fíjate bien y no te distraigas, porque esto es pura revelación de la palabra. En el Nuevo Testamento, Jesús recibe otro título muy importante. Ve, 1 Timoteo 6:15. Dice la palabra: al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, Jesús es nombrado, tiene este título, Rey de reyes, Rey de reyes. Y si me lo ponen en el versículo, por favor, quiero que notes una cosa. Donde dice Rey de reyes, Rey está con mayúscula y Reyes está con minúscula, ¿no? También dice que Él ha hecho de los creyentes, de nosotros, levanten todos la mano los que creen en Jesús. Ok, todos excepto Connie. Ok, bueno. Fíjese lo que dice de nosotros. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora fíjate bien, esto tiene 2 aplicaciones y 2 tiempos o periodos diferentes. No te distraigas, porque esto está bien picudo. 2 tiempos para los reyes, o sea, nosotros, ¿no? El primer periodo se refiere al tiempo en que estaremos en esta tierra antes de su regreso. En este periodo es el que estamos viviendo ahorita. Y reyes se refiere a personas con autoridad espiritual que tienen que ver con la gente no creyente, o sea, con el mundo, y tienen que ver con las fuerzas de la oscuridad, con las tinieblas, los demonios. En autoridad. Sacerdote se refiere
a la relación personal que cada uno tiene con Dios. Y ambos cargos, reyes y sacerdotes, tienen un propósito bien definido. Cuando la Biblia dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿a quién se refiere? A todos los creyentes en Jesús. Levanten la mano los reyes y sacerdotes, o reinas y sacerdotes, ¿ok? Todos, ¿verdad? Pero somos reyes y sacerdotes con un propósito muy definido en este periodo, antes del regreso de Jesús. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? Jesús es el Rey con mayúscula, de reyes con minúscula, que somos todos los que creemos en el Rey de Reyes. Y tenemos una misión muy específica: anunciar a Jesús al mundo. Ahora, el segundo periodo como reyes será después del regreso de Jesús y durante su reinado de 1000 años sobre la tierra. Apocalipsis 24 dice: volvieron a vivir, o sea, todos los creyentes que hayan muerto resucitarán y todos los que estén vivos serán transformados. Y dice: y reinaron con Cristo 6 años, su sexenio. ¿No? ¿Cuánto reinaron con Cristo? 1000 años, todo un milenio. Ahora, no voy a tocar este periodo hoy, solo lo menciono para que tengas una motivación extra para servir a tu rey. ¿Te imaginas gobernar una ciudad, un estado, una nación por 1000 años? Hasta estatuas te van a hacer. Bueno, voy a regresar entonces al primer periodo, al que estamos viviendo ahorita. Y me voy a referir a tu nombramiento y función de rey o reina y sacerdote. Este nombramiento es efectivo inmediatamente después de que recibes a Jesús como tu Salvador, pero necesitas preparación para ejercerlo a plenitud. Desde luego que desde tu primer día como cristiano puedes y debes compartirles a otros de Jesús, y puedes y debes tener una relación personal con Dios. Pero aún para estas funciones y para todas las otras demás funciones, tienes que ser preparado, discipulado. Y aquí es donde entra en escena la tercia de reyes, porque necesariamente tú serás uno de estos 3 tipos de reyes, y así será tu vida, dependiendo del tipo que tú escojas. Así será tu vida en esta tierra y será tu destino terrenal y eterno. ¿Quieres conocerlos? 2 los quieren conocer. ¿Quieres conocerlos? Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Ahora fíjate muy bien, muy bien. Si quieres te puedes fijar tu vista en mí, porque te voy a decir cómo describe la Biblia a Saúl. Muy guapo. ¿Quién se rió? Muy ágil, muy fuerte físicamente y el más alto de todos. En su primera conversación con Samuel, Saúl demostró ser un hombre humilde. Sí, humilde. Más tarde
cuando iba a ser coronado rey, tenía tanta pena que se fue a esconder por ahí atrás de las maletas. Dos buenas señales, ¿verdad? En su primera acción militar dice la Biblia que Saúl fue lleno del Espíritu de Dios y salió para derrotar totalmente a sus enemigos. Otra buena señal. Sin embargo, muy pronto comenzó a brotar el carácter débil de Saúl como rey. Su posición lo mareó. Y entonces el orgullo y la prepotencia se apoderaron de él. Hasta que aparecieron los parlamentos y las repúblicas, los reyes eran todopoderosos, dictaban todo, su palabra era ley. Los reyes de Europa especialmente, ¿no? Porque tenían toda esa majestuosidad. Pues un día un rey entró a un banquete con toda su pompa. Bueno, con toda su pompa y con todo lo demás suyo. Pero pompa me refiero al espectáculo que hay alrededor, ¿no? Que le gustaba, así trompetas, alfombras, luces, etcétera, y un paje feísimo para que el rey no se viera tan feo, obviamente, ¿no? Y el rey tenía un bufón llamado Juancho. Y este bufón se encargaba de divertirlo y de divertir a la corte. En el banquete el rey se agachó y al Juancho se le ocurrió darle una nalgada, ahora sí en la pompa. Y toda la corte estalló en risas. Imagínate, la cara del rey se levantó furioso y le dijo: por esto te haces acreedor a la pena de muerte. Pero como me has divertido tanto tiempo, tantos años y me caes bien, te voy a dar a escoger la forma en que vas a morir. Y Juancho, que era súper ocurrente, le dijo: ok, escojo morir de viejo. Saúl comenzó por desobedecer al Señor al no esperar a Samuel para que ofreciera el sacrificio, y él mismo lo ofreció. Estaba, ¿cómo se dice?, tomando el lugar del profeta, estaba tomando el lugar que no le correspondía. Y luego en la guerra contra los amalecitas, Saúl otra vez desobedeció el mandato de Dios, y cuando se le preguntó, se le confrontó por qué no había obedecido, dijo: no es mi culpa, fueron los del pueblo. Y entonces, después de esto, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Mientras tanto, el jovencito David había sido ungido como futuro rey de Israel. Y la relación de David con Saúl comenzó cuando David mató a Goliat. A partir de ahí, Saúl se llenó de envidia, lo empezó a hostilizar, le tiraba lanzazos para matarlos, lo transó con la recompensa que el mismo Saúl había establecido, le arrebató a la esposa que le había dado y lo persiguió por años tratando de matarlo. Y esto revelaba en Saúl envidia, orgullo y maldad que finalmente lo llevó a la muerte. Entonces tú tienes que cuidarte mucho de no ser un rey como Saúl, distraído en sus propios intereses, sin sentir la necesidad de prepararse para ser rey, sin buscar a Dios, sino buscando su propia gloria, atacando a quien no le había hecho nada, olvidándose de su misión como rey y desobedeciendo repetidamente a Dios. No te conviertas en ese. Segundo rey, David. No te voy a contar su historia porque seguramente todos se la saben, ¿no? La Biblia describe a David, si ponen su atención en mí, por favor. La Biblia describe a David como muy guapo. Se volvió al rey la misma, ¿verdad?
rubio. Quiero aclararle que yo era rubio, pero tras tantos años en la playa de Tecolutla quedé así. De ojos hermosos y muy ágil, así dice la palabra. En Belén, Isaí tenía 8 hijos. Los primeros 7 trabajaban pues en la granja de su padre, pero el menor, David, era enviado al campo para cuidar el rebaño de ovejas. Y en aquellos viajes que hacía David al campo lejos, David llevaba 2 cosas: una Honda, no era un ¿cómo se llaman los coches Honda? No era, ¿cómo? No era un Civic, ni era un Accord, ni nada de eso. Era pues unas tiras de piel con una cosita así, y donde se ponía una piedra le daba vueltas y aventaba la piedra, ¿no? Entonces llevaba una Honda y llevaba un arpa, y frecuentemente se ponía a tocar el arpa, a cantar, y luego para campearle recogía un montón de piedras, ponía un blanco y se ponía a tirarle, hasta que se hizo experto en todo: en cantar, en tocar y en tirar ondas, en tirar piedras, ¿no? Y de vez en vez se aparecía algún animal depredador, un oso, un león, y David lo enfrentaba, no huía, y lo enfrentaba y lo mataba para salvar a las ovejas. Y este pastor, cantor, hondero, también amaba a su Señor. Lo buscaba, le componía canciones, y por las noches, mientras todas las ovejas estaban dormidas, David empezaba un concierto para su Señor de un solo integrante. Un día, mientras estaba en el campo, lo fueron a buscar para que fuera a su casa. Samuel, el profeta, lo buscaba, y David entró en su casa, y Samuel, al verlo, supo inmediatamente lo que Dios sabía. ¿Sabes? Dios había hecho una encuesta casa por casa en todo Israel, en busca de algo muy especial, y había notado que este pequeño jovencito, músico, hondero, amaba a su Señor con un corazón más puro que cualquier otro en toda aquella tierra. Entonces Samuel lo ungió como rey. Ve, 1 Samuel 16:13 dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu, ¿quién? Entonces él, ni siquiera lo están leyendo, ¿verdad? Ok, lo voy a leer otra vez. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Sin embargo, este acontecimiento no condujo al joven al trono inmediatamente. ¿Sabes a dónde lo condujo? A una escuela divina de quebrantamiento. En una ocasión en que llevó comida a sus hermanos en el frente de batalla, mató al gigante Goliat, a quien nadie quería enfrentar. Y acuérdate que David era un chavillo, un adolescente, tendría tal vez unos 16 años, algo así, y usó lo que había aprendido, su habilidad aprendida. Es importante, jóvenes, que aprendan cosas. Usó su habilidad aprendida con la Honda, pero basó su enfrentamiento, su victoria, en el poder de Dios y no en su propia habilidad. 1 Samuel 17:45. Entonces David dijo al filisteo, o sea, a Goliat: tú vienes contra mí con todas las armas, espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti así, sin botas, sin escudo, sin lanza, sin jabalina. Voy en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Como resultado de esta proeza extraordinaria de haber matado al gigante, David, jovencito, se convirtió de pronto en héroe popular y se encontró jalado
contratado al palacio del rey, Saúl, y donde el joven iba a aprender muchas cosas indispensables para el futuro. David, una de sus funciones era tocar y cantar para el rey Saúl, que era atormentado por espíritus demoníacos. Y su música, que era una música de alabanza y adoración, era lo único que era un alivio para el rey. Pero el rey Saúl, a pesar de que recibía ese beneficio, sentía celos y se sentía amenazado por David, porque sabía que este muchachito tenía la posibilidad de ocupar su puesto en el futuro. Así que se dedicó a perseguirlo para matarlo. Entonces David estaba atrapado en una situación incómoda. Sin embargo, las circunstancias que siguieron revelaron el carácter de David y la intención de Dios. El Señor no tenía, pero ansiaba tener hombres que vivieran en el trato duro, en la aflicción, en la prueba. Hombres y mujeres resistentes. Dios quería un corazón quebrantado que pudiera utilizar. Y mira, Dios tiene una universidad para creyentes. Es pequeñita, muy chiquita. Es la escuela divina de la obediencia y el quebrantamiento. ¿Cómo se podría abreviar? EDOQ. Escuela Divina de la Obediencia y el Quebrantamiento. ¿Sabes que pocos se inscriben? Está abierta para todos los creyentes, pocos se inscriben. De esos pocos, más pocos se gradúan. Muy pocos en realidad. Porque desgraciadamente, no en esta iglesia, pero en otras, la mayoría quieren ser reyes. Pero en la comodidad, sin compromiso. Quieren ser reyes con autoridad, pero sin responsabilidad. Quieren ser reyes para ser servidos, no para servir. Quieren ser reyes basados en su propia sabiduría y no en la de lo alto. Quieren ser reyes que buscan la paja en el ojo ajeno, pero no ven el leño en el propio. Quieren bendiciones, pero no quieren pruebas. David se graduó con honores de esta universidad. Jamás atentó contra su autoridad, ni le fue desleal, ni de hecho, ni de palabra, a pesar de que de ahí surgía la agresión de Saúl. No buscó aliados para enfrentarlo, ni lo enfrentó. Soportó la larga prueba confiando siempre en Dios. Y Dios lo llevó al trono con un corazón conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14 dice: el Señor se ha buscado un hombre según su corazón, a quien el Señor ha designado como el rey soberano de su pueblo. Jesús tiene esta escuela porque quiere quebrantados de corazón. Quiere reyes que no atenten contra su autoridad, aunque su autoridad sea un Saúl. Quiere reyes que perdonen. Quiere reyes que se preocupen por los demás. Quiere reyes que le escuchen y le obedezcan. Quiere reyes que le sirvan. Quiere reyes que le adoren. Quiere reyes que estén dispuestos a pasar por aflicción y prueba por causa de su nombre y salgan victoriosos. Uno de esos fue David. Y Dios quiere que tú seas otro de esos. ¿Alguien quiere? Tercero y último rey, Absalón. Ya sabemos que David tuvo muchos hijos e hijas. El tercero de sus hijos se llamaba Absalón. Y la Biblia lo describe, voltee para acá, muy guapo. Pero esa era su única virtud. Creció en el palacio real, tenía lana, tenía comodidades, tenía
lo que quisiera, sirvientes, comida abundante, pero nunca se preocupó por prepararse para ser rey y nunca se preparó o se preocupó por seguir el ejemplo de su padre en cuanto a su relación con Dios. Era lo que hoy conocemos como un junior, un completo inútil. De lo primero que sabemos de Absalón es que era tramposísimo, traicionero. Lo primero que sabemos es que le tendió una trampa a su hermano mayor, Amnón, que no era ninguna joya. Le tendió una trampa a su hermano mayor Amnón, o sea, al sucesor al trono, en línea directa, y lo mató. Y lo mató porque Amnón había violado a la hermana carnal de Absalón. Los hijos de David eran de diferentes mamás, porque David era como el aventurero, le gustaban gordas, flacas, chiquitas, altas, chaparras, de todo le gustaba. Entonces Amnón había violado a la hermana de Absalón de madre, ¿no? O sea, hermanos, no medios hermanos. Cero perdón de Absalón, pura furia, puro odio, pura venganza, exactamente lo contrario a su padre. Entonces Absalón, después de haber matado a su hermano mayor, huyó a una nación pagana, donde sería recibido por su abuelo materno, o sea, el papá de su mamá, su abuelo materno, que era rey de ese lugar. Segunda de Samuel 13:37 dice: Absalón en su huida fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. En lugar de asumir su responsabilidad, en lugar de asumir las consecuencias, decidió irse al mundo, rodeado de gente idólatra que no conocía a Dios. Y desde entonces en adelante, bueno, desde antes podríamos decir, su vida es un ejemplo clásico de traición, alevosía, infidelidad, intriga y perversidad. Era maquiavélico. O sea, para él el fin justificaba los medios y los fines eran egoístas. Nada más para él. Yo creo, y se nota que todo afecto que Absalón hubiera sentido por David desapareció durante ese tiempo que estuvo separado de su padre. Es seguro que los años de asociación con la realeza pagana plantaron en él la maléfica influencia de la ambición. Algunos jóvenes piensan que el mundo tiene cosas mejores que la casa de su padre creyente. Piensa que las cosas que en el mundo son más atractivas, más sabias, más divertidas, como dirían en mi pueblo, más mejores. Y más mejores que la iglesia, obviamente. Pero en Absalón queda absolutamente demostrado que es todo lo contrario y que trae muy malas consecuencias irse a refugiar al mundo. De la tercia de reyes, Saúl, David y Absalón, este es el único al que la Biblia no menciona que el Espíritu de Dios haya venido sobre él, y es el único al que la Biblia tampoco menciona que Dios lo haya escogido. ¿Sabes por qué? Porque estaba demasiado relacionado con el mundo. Finalmente a Absalón le entra la ambición de ser rey, aún en vida de su padre, y no por el camino correcto. Él escoge la traición. Fuera de la autoridad del rey, sin permiso del rey, Absalón diariamente estaba por donde pasaba la gente, y cuando las personas iban a presentar sus casos, sus disputas con el rey, él los interceptaba y les decía: mira, híjole, mano, no, o sea, no es por hablar mal, pero el rey no te va a dar solución, ni siquiera te va a atender. El rey anda en otra onda,
Pero en cambio yo, híjole, si yo fuera el rey, yo te abrazaría, te solucionaría todos tus problemas. Él estaba edificando sospecha y desconfianza en el corazón de las personas contra el liderazgo que Dios había establecido. Las escrituras nos dicen que Absalón robó los corazones de las personas en Israel. Él se ganó su confianza y se la quitó al legítimo liderazgo que Dios había establecido, y él decidió reemplazar ese liderazgo y declararse a sí mismo rey. Vea usted, Segunda de Samuel, capítulo 15. Dice: Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje: tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Absalón no tenía ninguna intención de servir a Dios, ninguna intención de servir al pueblo y mucho menos al mundo, anunciando al Dios verdadero. Él quería ser rey para servirse a sí mismo. Pero el gusto le duró muy poco, porque pronto fue perseguido y contra las instrucciones de David fue ejecutado. Esta es, pues, amigo, viejito, compadre, comadre, primo, esta es la tercia de reyes que te presento hoy. Hay muchas más, pero te tengo 3 noticias. Primera noticia: todos los 3 reyes son descritos con belleza. Con belleza. Y esto significa que así es como Dios te ve. Dios te ve hermoso, hermosa. Te ve guapo, te ve bellísima. Así es como Dios te ve. No solo físicamente, sino en todo tu ser. Por eso te escogió como rey o como reina. Para Él eres lo máximo. 2 lo creen, los más feos. Para Él eres lo máximo. Amén. Es como dicen mamá cuervo o papá cuervo, ¿no? Pero para Él eres extraordinariamente bella o extraordinariamente guapo. Y tú tienes que dejar de creer lo que otros dicen de ti o lo que tú mismo pienses de ti. Tú tienes que verte y pensar de ti como Dios te ve. Amén. Segunda noticia que te tengo hoy: todos tenemos dentro de nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón, algo de Saúl, algo de David y algo de Absalón. Somos así como, no sé si, no me acuerdo cómo se llama esos que tienen doble personalidad. ¿Cómo se llamarán? Bipolares. ¿Sabes que somos tripolares? Tripolares. Hay un Saulito por ahí, hay un Davidcito por ahí y hay un Absaloncito por ahí. Somos tripolares. Y eso es normal porque tenemos una naturaleza caída, ¿no? Venimos a Cristo, somos salvos, pero ahí sigue el Saulito, el Davidcito y el Absaloncito, ¿sí? Pero la tercera noticia que te tengo es que tú tienes que trabajar, tienes que empeñarte en destruir al Saulito que tienes, al Absaloncito que tienes y desarrollar al David que tienes allá adentro. Tienes que dejar de ser tripolar para convertirte en unipolar. ¿O será polar?
en tener una sola personalidad, ¿no? Fortalecer al David. Mira, al igual que tú y yo, David no fue un hombre perfecto. No existen ni los hombres ni las mujeres perfectos, excepto Jesús. Pero sí fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto es lo que busca el Señor: un rey que cumpla a cabalidad con la misión que Dios le encomendó en esta tierra, contando, si tú lo decides, vas a contar con todo su respaldo, toda su autoridad, todo su poder y después todas sus recompensas. Así como cuando en la época de David dice que el Señor andaba buscando un hombre o una mujer conforme a su corazón, hoy también, mira, Segunda de Crónicas, capítulo 16, 9 dice: los ojos del Señor. Pues ya sabemos que a veces el Señor se refiere a sí mismo con expresiones que podamos entender. Pues Dios es espíritu, no es que tenga ojos, es la atención del Señor, el deseo del Señor. Dice, está escaneando corazones por toda la tierra. Si me dejan el versículo. Y cuando encuentra uno, ¿sabes qué va a hacer con él? Lo va a fortalecer. ¿Sabes qué significa fortalecer? Lo va a ungir, lo va a respaldar, lo va a prosperar, lo va a hacer victorioso y le va a dar recompensa. Amén. ¿A quién se le antoja? Tenemos una misión en este planeta, como reyes, como reinas. Tú puedes ser un rey como Saúl, puedes ser un rey como David o puedes ser un rey como Absalón. Tú escoges. It's up to you. Tú escoges. Pero yo quiero animarte a que hoy escojas ser un rey como David. Si tú quieres serlo, ponte de pie y vamos a orar. Si me dan un poquito de música acá al fondo. Quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación, si tú vienes por primera, segunda vez, quiero decirte que la única oportunidad de poder gobernar con el respaldo de Dios en esta tierra y en el milenio y después estar con Dios en la eternidad es que Jesús pague por tus faltas, por tus pecados. Y Él murió en la cruz precisamente para hacerlo gratis para ti. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que estás separado de Dios, reconocer a Jesús como tu Salvador, invitarlo a entrar a tu vida para que Él sea tu Rey, porque Él es el único Rey de reyes. Y entonces te convertirás en un rey con minúscula, pero en un rey para reinar en esta tierra, en el milenio y estar con Él en la eternidad. Si tú quieres reconocer a Jesús hoy como tu Salvador, cierra tus ojos un momento y haz esta declaración conmigo, con tu boca. Señor Jesús, reconozco que he estado separado de ti. Me arrepiento y te reconozco hoy como el Rey de Reyes, Salvador de mi vida, mi Dios. Entra a mi corazón. Te doy gracias por perdonarme y por darme la vida eterna. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración o si tú vienes por primera vez, tenemos un salón allá de bienvenida en el que te invito a que al final puedas pasar. Queremos saludarte, ofrecerte un cafecito, darte un regalito, pero especialmente saludarte y conocerte. Te invito a que pases, serán un par de minutos. Y para todos los demás, si tú has decidido ser un rey como David, levanta tus manos y empieza a decirle, a pedirle al Señor, decirle tu decisión. El Señor, mata en mí todo Saúl y todo Absalón.
Derrama tu espíritu sobre mí, Señor, para que sea un David, para que sea un rey conforme a tu corazón, Señor, para gobernar en este periodo, para compartir, cumplir tu misión de anunciarte, de servirte, y también para que pueda estar contigo reinando en el milenio y para que pueda estar contigo en la eternidad. Señor, hoy me entrego a ti. Sabes que a lo mejor no puedo, por eso pido tu poder para que me cubra, Señor. Pido tu fuego para que consuma a Saúl y a Absalón en mi interior, y que tú hagas crecer en mí al rey David que llevo dentro, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sigue orando ahí el Señor, y si tienes alguna necesidad especial, puedes pasar aquí al frente. Hay un equipo capacitado para orar por ti en cualquier área física, emocional, espiritual. Para los demás, sigan orando al Señor y díganle: Señor, sígueme llenando de tu espíritu. No te canses, no te muevas hasta que le sientas que el espíritu desciende sobre ti. Que Dios te bendiga. El sello marcados con amor.